según sean estudiantes de administración o de contador. Bien, yo soy contadora y licenciada en administración, recibida en la UNOVA, y bueno, ya hace muchos años que estoy en esta cátedra. La clase de hoy trata más sobre información y organización de la cursada y un poco de repaso de conocimientos previos que temas propios de la materia. Ya la próxima clase vamos a iniciar con los temas, directamente con los temas que atañen a la materia, bien temas específicos, los que se van a evaluar en los parciales y demás. Bien. Somos 34 de un total, si no me equivoco, según lo que tengo en lista, de 76. Bien. Las clases van a ser presenciales. Bien, nos habilitaron el auditorio, así que las clases van a ser presenciales a partir de la semana que viene. Por supuesto, la asistencia a clase va a ser con un protocolo. Ese protocolo va a consistir en que, obviamente, vayan con barbijo, caso contrario no van a poder ingresar a la universidad, y tengan hecha por plataforma la declaración jurada de COVID, ¿sí? Yo les voy a poner en la plataforma después cómo es que se saca, por si alguno todavía nunca la ha gestionado, ¿bien? Tienen que poner todos sus datos al ingresar a la facultad, así que les sugiero que el próximo miércoles, si pueden ir unos minutitos antes de las 4, sería conveniente. Por supuesto que va a haber casos en los cuales tengamos que contemplar que la materia la hagan en forma virtual, ya sea porque son personas de riesgo o alguna situación en particular. Bien, no sé si alguien de los que está conectados no va a poder asistir en forma presencial. Hola, profe. ¿Sí? Sí, soy Antonella. Yo soy de Arrecifes y Sí. trabajo hasta las 3 de la tarde. El año pasado había un colectivo que salía 3 menos 10, pero Sí. este año lo sacaron un montón de horarios. Tendría que salir una hora antes del trabajo y no creo que me lo permitan. ¿Cómo tendría que hacer en ese Bien. caso? En ese caso, lo que te vamos a pedir va a ser en todos los casos, bueno, va a ser una declaración jurada, donde que la declaración jurada todavía no la tengo, se las voy a subir en la plataforma, donde el alumno manifiesta la imposibilidad y una constancia del trabajo, ¿bien? Firmada por tu jefe. Bien, ¿y la clase, o sea, la tendríamos que rendir libre en el caso de no presentarlo o van a hacer alguna clase virtual o se va a Las filmar? clases, bien, ahí vamos. Entonces, las clases van a ser presenciales, como les decía, y yo en simultáneo voy a estar conectada en el Meet, en este mismo link, siempre vamos a usar el mismo, para que ustedes estén viendo el pizarrón, ¿sí? Como para que no tengan que hacerla libre y que puedan participar de la clase de algún modo, ¿sí? Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Ustedes deberían conectarse a este mismo link, siempre el mismo. Bien, acá tengo Marianela por cuestiones de trabajo. Bien, lo mismo. Les voy a colgar entonces en plataforma, en la parte de avisos, les voy a estar colgando el protocolo a seguir y el tema de la declaración jurada, o en el caso de trabajo tal vez no es necesaria la declaración jurada, directamente el certificado firmado por donde trabajan, que están en horario de trabajo, ¿sí? Bueno, bien, por cuestiones de colectivo, es decir, por falta de movilidad o demás,
también ahí se va a pedir la declaración jurada de ustedes y me la tienen que hacer llegar con una foto, un escáner o demás. Me la tienen que hacer llegar a mi correo, que se los voy a dejar en los avisos también, así tienen toda la información completa. Bien. En esos casos, yo directamente los voy a contemplar a todos los que me presenten la declaración jurada de que no pueden asistir a clases presenciales, les voy a estar habilitando, les voy a tener en la lista de que participan de la clase en forma virtual. Bien, vamos a suponer que algunos de los que están anotados en forma presencial por una circunstancia particular, no regular, bien, una cosa excepcional, en alguna clase no puede asistir, pero sí podría verla en forma virtual, bien. Esos casos también la van a poder ver, ¿sí? Es decir, un alumno que yo tengo anotado que va a ir presencial, pero bueno, por un caso excepcional no puede ir, tiene habilitado, igual que el resto, a verlo a través del Meet. ¿Se entiende? Pero bueno, la idea es que los que pueden ir presencialmente vayan y quienes por cuestiones de salud, trabajo o falta de movilidad no pueden, hagan uso del meeting, ¿sí? ¿Qué más? Bien, en cuanto a los parciales y todas las instancias de evaluación, por supuesto van a ser presenciales, bien, todos quienes asistan a la presencialidad lo van a tener que rendir, y quienes directamente no puedan asistir, vamos a tener que contemplar un medio de evaluación virtual, ¿sí? Con medio de evaluación virtual me refiero a que les vamos a solicitar que se conecten a través de Meeting o en la plataforma en un horario específico, y vamos a hacer la evaluación en plataforma y Meeting, ¿bien? Van a tener que ustedes estar con cámaras encendidas haciendo el examen, ¿sí? El examen puede ser mediante cuestionario escrito, ¿bien? De que les damos ciertas preguntas, ustedes las responden y nos envían la respuesta, o oral, ¿sí? Es decir, o las tres cosas en simultáneo, ¿bien? Como para poder comprobar que están con los temas o con los contenidos aprendidos, ¿bien? La forma exacta en la que se va a evaluar lo vamos a ir comunicando a través de los avisos, como siempre, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que en caso de que no puedan asistir presencialmente y lo hagan virtual, la forma de evaluación va a ser por plataforma, por meeting, y puede ser multiple choice, escrito o oral, ¿sí? Me escribe Karen. Sí, eso también estarías dentro de las personas de riesgo, por decirlo de algún modo, no de riesgo, sino que por ahí mejor que por ahí no estés en contacto con tanta gente, así que sí, tu caso, Karen, también estaría dentro de contemplado y me tendrías que presentar la declaración jurada. En caso de que vos decidas hacer las clases virtuales y luego los exámenes quieras hacerlos presenciales, o bien que te tomes 1 o 2 meses virtuales y luego quieras volver a la presencialidad, también podés hacerlo, ¿sí? No va a haber inconveniente.
Pero por lo pronto vamos por la declaración jurada si yo ya te tengo incorporada dentro de los que la van a cursar en forma virtual, ¿sí? Bueno, y una cosa importante que quería decirles, tenemos asignado el auditorio como el aula donde vamos a dar las clases, así que no se va a poder, no van a poder llevar bebidas ni ningún tipo de alimentos, ¿sí? Me pidieron por favor que les recuerde eso. Bueno, y dicho todo esto, que es como una introducción a un poco cómo vamos a desarrollar la pandemia ante esta situación particular de pandemia, quiero escuchar sus preguntas. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro? El medio para comunicarse conmigo es a través de la plataforma. Yo voy a estar habilitando un foro de consultas Pergamino, así ahí ustedes pueden hacerme todas las consultas. Cuando son consultas particulares o muy específicas, pueden hacerlo a través de la comunicación mediante chat que está en el margen superior derecho de la plataforma. Pueden hacerlo por ahí también. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Aprovechemos ahora que estamos dedicándonos un tiempito a esto. Profe, Sí. perdón. ¿Quién me habla? Quizás porque Brenda Falcena. Quizás es porque entré tarde y quizás ya lo dijiste, pero quería saber si vamos a ir por grupos en presencialidad. No vamos a asistir en grupos porque somos 76 y el auditorio tiene una capacidad de 288 y con protocolo, entrarían 115 personas. Así que realmente tenemos incluso más capacidad de la que necesitamos para poder respetar el protocolo. Así que Pergamino no va a tener burbuja, van a ser todos presenciales, todas las clases. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, todo bien. ¿No? Bueno. Entonces, esto también les quería decir, nuestras clases son de 4 a 7 de la tarde, pero el auditorio solo lo tenemos habilitado hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Así que las clases presenciales y obviamente las virtuales también van a ser de 4 a 6 de la tarde, no a 7, ¿sí? Les hago esa aclaración porque en los horarios que suba UNOVA van a ver que la clase es hasta las 6 y bueno, efectivamente es así porque no tenemos más tiempo habilitado el auditorio. Estuvieron chusmeando la plataforma donde los profes de teoría estuvieron subiendo documentación. Sí. ¿Sí? ¿Pudieron ver algo de la guía número 0, que es la de conocimientos previos? Ahí me está avisando el profe Alejo que se va a sumar. Bien, ya está conectado Alejo. Hola, Ale. A ver si está conectado. El profe Alejo es el profe de la teoría de Pergamino y quería sumarse al Meet para darles la bienvenida y también hacerle unas aclaraciones. Espérenme un segundo. A ver si...
¿Todos me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, Alejo ya está conectado, tiene un problemita en el audio, de que por ahí no nos está escuchando, pero bueno, es interesante que él participe también de esta primer clase. Ya les digo, con toda esta particularidad hay muchas aclaraciones para hacer, hay muchas dudas, así que es bueno que él también se incorpore. Ale, ¿nos estás escuchando? ¿Para entrar a la UNOVA hay que tener algún certificado? Sí, como les comenté, para ingresar a UNOVA van a tener que tener hecha una declaración jurada de COVID. Esa declaración jurada se hace a través de la página de UNOVA. Yo les voy a hacer un aviso indicándole paso a paso cómo se saca esa declaración jurada. La van a tener que hacer siempre que vayan a la facultad, o sea, todas las clases, todos los miércoles van a tener que hacer esa declaración jurada. En la entrada le van a tomar la fiebre, le van a pedir que se pongan alcohol en las manos y los van a hacer pasar por una alfombra con desinfectante, ¿bien? Y le van a pedir el uso de barbijo o barbijo y mascarilla, como ustedes prefieran. Y como les decía, la clase duraría hasta las 7, pero como el auditorio solamente lo tenemos habilitado 2 horas, va a durar hasta las 6. No pueden llevar mate ni ningún tipo de bebida ni alimento, dado que la clase va a ser en el auditorio, ¿sí? ¿Alguna pregunta más mientras esperamos a Alejo que se conecte? Ahí se unió Alejo. Ale, ¿me escuchás? Yo, me parece, Ale, que es como que tengo que habilitar que hablen, porque me dijo quisiera hablar. Configuración. Los chicos Me parece que quisiera hablar, profe, porque levantó la mano. Bien. Perfecto. Claro, tenés razón. Gracias. O sea que está teniendo algún problema con el audio. Bueno. Mientras se intenta conectar a Alejo, pobre, me comentaban que ya estuvieron viendo la página, la plataforma. Nosotros, los profes de teoría y de práctica, después se conectan un rato, entonces me dice. Los profes de teoría y de práctica vamos a estar subiendo documentación, o sea, el trabajo práctico, algún tipo de texto relacionado para la comprensión y algunas filminas, puede ser también algún trabajo práctico adicional a medida que vayamos desarrollando los temas, ¿sí? En este momento, por lo que yo estuve viendo en plataforma, ustedes tienen habilitada la unidad número 1, que es de flujos de fondo. Según me comentó Maxi, el otro profe de teoría, ustedes solo pudieron ver una introducción teórica a la materia
y la clase terminó cuando debían comenzar con la teoría de flujos de fondo. Bien, esa teoría la van a ver la clase que viene. Por lo tanto, la guía número 1 estaríamos en condiciones de resolverla la próxima clase, ¿sí? Al margen de eso, el tema de flujos de fondos es un tema sencillo, rompe por ahí un poco con los esquemas que venimos viendo de toda la carrera de la parte contable, porque en lugar de trabajar sobre lo devengado, se va a trabajar sobre lo percibido, sobre los flujos reales de fondos. Entonces, es por eso que les sugiero la lectura del archivo que tienen subido en plataforma que se llama Flujos de Fondo. Son no más de 10, 15 hojas. Yo les puedo asegurar que si ustedes leen esas 10, 15 hojas que están en plataforma, entienden absolutamente todo el primer tema y pueden hacer toda la guía número 1, ¿sí? Ese apunte de flujo de fondo, porque es como un resumen, es súper claro, tienen todas las fórmulas e incluso tienen algunos ejemplos prácticos, ¿bien? Entonces, para la próxima clase van a ver la teoría con el profesor de teoría y además, para la clase práctica, traigan leído ese apunte, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar sobre ese apunte, sobre los casos prácticos de ese apunte y sobre la guía número 1. ¿Sí? A ver, tengo una pregunta. Claro, la próxima clase, el 31, es feriado, o sea que la que viene lo estaríamos cursando presencial. Sí, Alejandra, tenés razón, es feriado. Recién nos estaríamos viendo el 31. Sí, es correcto. Bien, entonces, con más razón, tienen 2 semanas. En 2 semanas, sí o sí, traigan leído ese apunte. Bien. Es una materia que se empieza a complicar recién en la unidad 2, de cuando veamos riesgo y rentabilidad. Así que lo que les sugiero es que vayan al día con la lectura. Bien. Es fundamental tener al día la lectura de la parte teórica o asistir a las clases teóricas para después poder hacer la práctica. Si no, no va a ser para nada sencillo. En el caso de la próxima guía, ¿sí? La guía número 2. Bien, si no hay más preguntas, vamos a empezar con la guía número 0, que es la de repaso. Yo les voy a compartir, si puedo, mi Excel. Bien, ahora deberían estar viendo en pantalla un Excel donde tengo el enunciado de la guía número 0, que recuerden, la sacan de la plataforma, y la resolución. Bien, ¿lo están viendo? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Yo, cuando estoy con el Excel, dejo de ver
el meeting, o sea que si escriben o demás, les pido que alguien me avise activando el micrófono, ¿sí? Sí. Gracias. El primer ejercicio es un repaso de cálculo financiero. El primero, el segundo y el tercero, en realidad. Dice, si se toman prestados 10.000 pesos para ser devuelto en 4 pagos anuales iguales al 8% de interés, ¿cuánto es la parte de amortización incluida en la primera cuota? ¿Sí? Bien. En este caso tenemos que el valor actual, o sea, el préstamo que tomamos es de 10.000 pesos, que va a ser devuelto en 4 pagos, o sea que nuestra N es igual a 4, y el interés es del 8%, ¿bien? O sea que I es de 0,08, ¿sí? Entendemos que van a ser iguales consecutivas, ¿sí? Por lo que, por no aclarar cosa contraria, por lo cual estaríamos en presencia de un sistema de amortización francés, ¿sí? Donde todas las cuotas son iguales. ¿Cómo hacemos el cálculo de cuánto va a ser la cuota? Bueno, para ello utilizamos esta fórmula que ya la vieron en cálculo financiero, así que les sugiero que hagan un repaso de las fórmulas que allí utilizaron. Y tenemos que la cuota es igual al valor actual por 1 más I a la N por I dividido 1 más I a la N menos 1. ¿Bien? Ya dijimos que el valor actual, la B era 10.000, la I era 0,8 y N es igual a 4. Resolvemos esta ecuación y tenemos que la cuota es de 3.019,21. ¿Bien? Si lo hacen en Excel, la resolución, cuando ustedes la practiquen luego, tengan en cuenta los paréntesis. Ojo con los paréntesis, ¿sí? Si lo resuelven con calculadora científica, por ahí es más sencillo, no hay que prestar tanta atención en el tema de los paréntesis, ¿sí? Bien, la cuota es de 3.000 pesos, de 3.019 pesos con 21 centavos, ¿sí? Pero acá la pregunta viene a decirnos cuál es la amortización incluida en esta primera cuota. Y como ustedes saben, cuando tomamos un préstamo, las cuotas están compuestas de una parte de amortización y de otra parte de intereses, ¿sí? Entonces, esta cuota contiene intereses y puramente capital, devolución de capital. Vamos a calcular los intereses, que es sencillo, para luego, por diferencia, calcular la cuota. Calcular la amortización de la cuota pura, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos los intereses? Vamos a tomar el capital adeudado, que hasta antes de pagar la primer cuota era de 10.000, o sea, debíamos todo lo que tomamos prestado. Y lo vamos a multiplicar por la tasa de interés, ¿sí? Que es del 0,08. Por lo tanto, en la primer cuota tenemos intereses por 800 pesos, ¿sí? Fíjense, se los voy a subir así ven de dónde salen estos números. Es C7 por C8, ¿sí? 10.000 por 0,08 nos da que los intereses contenidos en la cuota de 3.019,21 son de 800 pesos. La diferencia, dijimos que nos daba la amortización, que es 2.219,21. ¿Bien? Esa es la respuesta a la primera pregunta, 2.219,21. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Ustedes acá después van a ver que tengo el cuadro donde está hecha, es un cuadro con la amortización total del préstamo, ¿bien? Si ustedes se fijan, esto ya no forma parte de la solución del problema, sino un agregado extra. Ustedes van a ver que
una vez paga la primer cuota, la segunda, el capital va a estar formado por los 10.000 pesos menos la amortización incluida en la primera cuota, ¿sí? Los intereses van a estar calculados ahora sobre un nuevo capital, ¿sí? Ya no van a ser más los 10.000, sino que ahora pasan a ser estos 7.780,79 y los vamos a multiplicar por 0,08 para tener los intereses. Y la amortización contenida en la cuota, acuérdense que la cuota es siempre igual, la vamos a sacar por diferencia, ¿sí? Así se va formando el resto del cuadro. Bien. El ejercicio 2 y 3 son muy similares, así que les voy a pedir que lo traigan resuelto para la próxima clase. Vamos a pasar al ejercicio número 4. ¿Sí? Sí. Bien. El ejercicio número 4 dice, calcule el retorno esperado, la varianza y el desvío estándar de dos acciones, A y B. Bien. Vamos a comenzar desde lo más sencillo a lo más complicado. Cuando hablamos de acciones, estamos hablando en finanzas de activos financieros, ¿sí? Llamamos, decir un activo financiero es una forma genérica para denominar algún tipo de inversión que se quiera hacer, ¿bien? Entonces, una acción es un activo financiero. Una letra del tesoro es otro tipo de activo financiero, ¿bien? Entonces, este ejercicio nos pide que evaluemos el retorno esperado, la varianza y el desvío estándar de estas dos acciones. Bien. Cuando hablamos de retorno esperado, estamos hablando de cuál es el rendimiento que según en un análisis histórico de este activo financiero, esperamos que tenga de retorno, justamente. Esperamos que tenga de rendimiento, ¿bien? ¿Se entiende? Es decir, analizamos una serie histórica y en función de esa serie histórica de rendimientos que tuvo este activo financiero, calculamos cuánto estaría rindiendo ahora, ¿bien? Hablando en términos matemáticos, el retorno esperado es la media, ¿bien? Que esto es un concepto que ya hemos visto en estadística. Bien, si ustedes se acuerdan, la media, ¿cómo se calculaba? Sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad de valores que tenemos. Perfecto, esa era la media. Luego otro concepto que teníamos era la varianza y el desvío estándar. También dos conceptos que aprendimos en estadística. Bien, en este caso en finanzas los vamos a utilizar mucho, ya que cuando aplicamos estas fórmulas matemáticas a rendimientos esperados de acciones, nos permite calcular el riesgo que estaríamos asumiendo cuando invertimos en una de estas acciones, ¿sí? Entonces, la varianza y el desvío son conceptos de estadística relacionados con el riesgo en administración financiera, ¿sí? Vamos haciéndonos una idea de cómo viene la materia. Entonces, vamos a empezar por calcular la media, o sea, el retorno esperado. El retorno esperado tenemos, como bien dijo el compañero, se calcula haciendo la suma de todos los retornos dividido n, pero en este caso tenemos un dato más, que es la probabilidad de ocurrencia de estos escenarios, de cada uno de estos retornos. Si tenemos un escenario de recesión que tiene un 25% de probabilidad de ocurrencia ese escenario,
el retorno esperado de A es de menos 4%, o sea que estaríamos perdiendo un 4% de la inversión. Si el escenario es un escenario normal, que tiene una probabilidad de ocurrencia del 40% este escenario, el retorno esperado, o sea, el rendimiento de A es de 8, y si tenemos un escenario boom, que tiene un 35% de probabilidad, el retorno, que es el retorno de A, sería de un 20%. Bien. La probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios es un factor que va a impactar sobre la media, bien, por supuesto. Entonces, para calcular la media en este caso tenemos que tomar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios, sumarla y no dividimos n, ya que la probabilidad de ocurrencia nos da el 100%, ¿bien? Entonces, vamos a hacer la sumatoria de la probabilidad de ocurrencia por el retorno. Probabilidad de ocurrencia por el retorno, probabilidad de ocurrencia por el retorno. Si ustedes se fijan y hacen 0,25 por el retorno menos 0,04, 0,40 por 0,08, más 0,35 por 0,20, de esa manera van a tener la media de A, es decir, el rendimiento esperado de la acción A. ¿Sí? De la misma manera vamos a calcular el retorno esperado de B. Vamos a decir que la probabilidad de ocurrencia, yo lo voy a hacer acá con ustedes al lado porque la probabilidad de ocurrencia del primer escenario, que es del 25, multiplicado por la probabilidad de retorno que tengamos en ese escenario, perdón, por la probabilidad que tenemos en ese escenario, más la probabilidad del escenario normal multiplicado por el retorno de ese escenario, más la probabilidad del escenario boom multiplicado por el rendimiento que tendría la acción B en ese escenario. Tenemos que, en promedio, el rendimiento esperado de B es de 2,45%. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces se expresa en porcentaje la media. La media se expresa en porcentajes. Exacto. Cuando hablamos en administración financiera, denominamos el rendimiento esperado a este resultado de 2,45, ¿sí? La manera de calcularlo es a través de la media, pero la forma a lo que nos referimos es de rendimiento esperado, ¿sí? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, luego nos pide que calculemos la varianza, ¿sí? Entonces, ¿la varianza qué hace? La varianza nos dice cuánta diferencia, lo vamos a decir en términos muy criollos, cuánta diferencia hay entre cada una de los posibles retornos y la media, ¿sí? Entonces, y elevándolo al cuadrado para sesgar la parte de los negativos, ¿sí? Entonces, Profe, ¿puede repetir eso? sí, ¿Cuánta diferencia existe entre cada retorno, hijo? entre cada retorno respecto de la media. ¿Sí? Por ejemplo, quiero saber la varianza, lo que nos va a permitir saber es cuál es la diferencia que hay entre el primer retorno de A, este que tenemos acá, menos 4%, respecto de la media. ¿Cuál es la diferencia?
de 8 respecto de la media y de 20 respecto de la media, de acá, de 9,20, ¿sí? Todo eso elevado al cuadrado, o sea que anula la parte negativa, ¿sí? Cuando las diferencias son negativas, ¿sí? Luego, el desvío, como ustedes se deben acordar, el desvío estándar se saca sobre la raíz de la varianza, se saca de esa manera. Entonces, los cuadrados quedan anulados por la raíz. Bien, entonces el desvío es como un número, como un dato mucho más preciso que la varianza. Pero para calcular el desvío, sí o sí necesitamos conocer la varianza. ¿Sí? Sí. Entonces, como dijimos, la varianza era la diferencia entre cada uno de los retornos y la media, elevada al cuadrado. Pero tenemos la particularidad que en este ejercicio tenemos probabilidades para los distintos escenarios. Entonces, esta probabilidad también va a incidir en la varianza. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Vamos a multiplicar la probabilidad de ocurrencia por la diferencia entre el retorno y la media elevado al cuadrado. ¿Sí? Vamos a multiplicar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios por la diferencia entre el rendimiento de A y el retorno esperado, o sea, la media, elevado al cuadrado. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente cálculo. Lo voy a hacer acá, así, debajo de este, así ustedes pueden corroborar que da. La probabilidad de ocurrencia, 25%. Dijimos que multiplicado por El retorno menos la media. el retorno menos la media Al y cuadrado. esto al cuadrado. Ay, esperen que no, en esta compu no sé cómo se hace el cuadrado porque no lo tengo. Notebook y no lo tengo a mano. Acuérdense los paréntesis acá para que esté trabajando bien, ¿sí? Luego, vamos a hacer lo mismo, ahí yo ya le puse el primer resultado. Vamos a hacer lo mismo con el segundo escenario. La probabilidad de ocurrencia multiplicado por el retorno del segundo escenario y la media elevada al cuadrado. Y vamos a hacer lo mismo con el tercer escenario, que es el boom. 35% de ocurrencia multiplicado por 20 menos 9,20 elevado al cuadrado. Bien. La sumatoria de estas tres nos debería dar la varianza. ¿Sí? Bien. 0,0085 es la varianza. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, estamos. Bien. Una pregunta. Sí. Perdón. En ese caso tendríamos la variancia de la acción A. Tendremos que hacer lo mismo con la B, Exacto. ¿verdad? Lo mismo hacemos con la B. Perfecto. Sí. Ok. Exactamente lo mismo. Profe, ¿eso se saca en porcentaje también o no? Sí, en realidad la varianza la deja generalmente expresada así en valores numéricos, porque no es un dato que se use luego para dar una respuesta. Lo dejas expresado de esta manera y está bien. El dato que por ahí sí se usa un poco más, que se usa mucho, en realidad, es el del desvío, ¿sí? Que el desvío en administración financiera, ustedes ya van a ver cómo que está vinculado con el riesgo de invertir en un activo financiero determinado. ¿Bien? Entonces,
el desvío, dijimos que es la raíz cuadrada de la varianza. Simplemente vamos a hacer la raíz cuadrada de esto. Para sacar el desvío de A, vamos a tomar los 0,085, estos que tenemos acá, que lo calculamos recién, y le vamos a sacar la raíz cuadrada. Eso nos da 0,0922, y en este caso, por ahí sí, tal vez lo utilicen en términos de porcentuales, en alguna ocasión como para dar alguna respuesta, lo pueden hacer. El desvío es del 9,22%, o 0,0922, ¿sí? Sí. Bien. Este ejercicio de repaso de conceptos de estadística, el primero es de repaso de conceptos de cálculo financiero, este segundo es de estadística. Esto es más similar a lo que vamos a ver en la unidad 2, ¿sí? ¿Alguna duda o pasamos al 5? No, profe, está bien. Bien. 5. El 5 también es relacionado a lo que vimos anteriormente, a esta parte de analizar el rendimiento esperado de un activo financiero, y fíjense lo que dice. Cuenta con los siguientes datos referentes al rendimiento de la acción A. Si el rendimiento esperado promedio de la acción es de 4,5, ¿cuál es el rendimiento esperado para épocas de recesión? Tenemos como dato en el enunciado el rendimiento esperado promedio de la acción, que es 4,5. Y la pregunta es, ¿cuál es el rendimiento esperado de la acción en épocas de recesión? Bien, en época de recesión hay una probabilidad de ocurrencia del 40% y el retorno esperado para esta acción A no lo sabemos, ¿sí? Cuando me habla de rendimiento esperado promedio, ese dato que nos está dando, ¿qué es? La media. La media, perfecto. Entonces, antes nosotros dijimos que la media es igual al rendimiento esperado, ¿bien? Y que el rendimiento esperado de un activo financiero, cuando tenemos alguna probabilidad de ocurrencia, va a estar dado por la probabilidad de ocurrencia multiplicado ¿por qué? El rendimiento de ese escenario, ¿se acuerdan? ¿O no? Lo que vimos recién. Sí, es 0,40 por X más 0,50 por 0. Bien, lo tenemos ahí, es lo que tenemos acá escrito. O sea, que es la probabilidad de ocurrencia del primer escenario más la probabilidad de ocurrencia del segundo escenario, multiplicado obviamente por el rendimiento del segundo escenario, y así todo sucesivamente. Podríamos sumar un montón de veces, ¿sí? Entonces, la media es 0,045, ¿bien? O sea, un 4,5%. A lo cual lo vamos a igualar a 0,40 por X más 0,5 por 0,03 más 10 por 0,15. Si despejamos,
Bien, si despejamos, nos da que, vamos a ponerlo en porcentaje si quieren, que el retorno esperado en una época de recesión para este activo financiero es de 3,75%. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. De ser así, vamos a pasar al Profe, ejercicio. ¿puedo volver un segundito a la Sí. anterior, por favor? Sí. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, ahí me estoy fijando, pregunta no tengo. Bien. Vamos a pasar al ejercicio número 6. ¿Sí? El ejercicio número 6 es un ejercicio para hacer un repaso de las materias contables, de conta 1, conta 2, estados, bien, de todas. En realidad, con la parte contable se trabaja con todo, es muy básico para ustedes que ya están avanzados en la carrera, ¿sí? Con estado de situación patrimonial, con un estado de resultados, con elaborarlos, ¿bien? Entonces, la parte contable que trata esta materia realmente es sencilla y básica para ustedes, ¿sí? Bien. Dice, nosotros tenemos ustedes se cuentan con los siguientes datos del estado patrimonial de una empresa. Ustedes tienen todos estos datos y los que están en rojo, ustedes los tienen con X porque justamente es lo que tenemos que averiguar. Bien, son como incógnitas. Se sabe, además de todos estos datos que tenemos acerca del activo, del pasivo y del patrimonio neto, o sea, de la situación patrimonial de esta empresa, se sabe además que las ventas del periodo fueron de 6.000, siendo su costo del 60% del valor de la venta, las depreciaciones ascendieron a 200 pesos, los impuestos a las ganancias 40 y se han pagado intereses por deuda a largo y mediano plazo por 200 pesos. Y gastos administrativos por 100. Completar el estado de situación patrimonial y armar el estado de resultados, ¿sí? A ver, un estado de resultados, a esta altura súper sencillo, tenemos las ventas que son de 6.000, a las ventas le vamos a sacar el costo, que es del 60% del valor de las ventas, ¿sí? Esto es un dato que directamente nos da, así que vamos a llegar a un resultado bruto de 2.400 pesos. Le vamos a restar gastos administrativos, gastos de comercialización y demás gastos que tengamos. En este caso solo tenemos administrativos por 100 y vamos a llegar al resultado antes de amortizaciones, intereses, impuestos y impuestos. Bien, este resultado, el resultado que tenemos después de deducir los gastos administrativos y de comercialización, lo vamos a llamar EBITDA. EBITDA, acá lo tienen en pantalla, ¿sí? Que justamente se significa esto, resultado antes de amortizaciones, depreciaciones, intereses e impuestos. ¿Bien? Lo vamos a llamar en esta materia EBITDA y durante toda la materia vamos a trabajar mucho con este famoso EBITDA, ¿sí? Bueno, sí. Luego de tener este resultado, EBITDA, vamos a disminuirlo en las amortizaciones, ¿sí? Como hacemos siempre con cualquier estado de resultado, ¿bien? Ahí vamos a tener como, luego de disminuidos en las amortizaciones y depreciaciones, vamos a tener un resultado, las amortizaciones en este caso eran de 200, lo tenemos por acá,
200, o sea que el EBIT es de 2.100 pesos. El EBIT, también vamos a trabajar con este término, EBIT, que significa resultado antes de intereses y impuestos, ¿sí? Vamos a trabajar mucho con este término. A este resultado lo vamos a disminuir en los intereses, ¿sí? Que son de 200 pesos, y vamos a llegar al resultado imponible, los impuestos, que en este caso son del 40%, ¿sí? Resultado imponible, quédense tranquilos que lo llamamos resultado imponible, no le vamos a cambiar la denominación, ¿sí? Aplicamos el impuesto, que acostúmbrense que acá lo vamos a llamar tax, ¿sí? Y lo van a ver mucho en los próximos trabajos prácticos. Si tienen T igual a tanto, significa tax igual, impuestos igual a tanto por ciento, o igual a 100 pesos y demás, ¿sí? Calculamos el impuesto, que es del 40%, y vamos a llegar al resultado neto, ¿sí? Creo que con esto nadie va a tener ninguna complicación, solamente les recuerdo, EBITDA y EBIT, acostúmbrense a saber qué significa resultado antes de amortización, intereses, impuestos, eso es EBITDA, y resultado antes de intereses, impuestos, es EBIT. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿El resto? ¿También? Sí, profe. Bueno. Sí. Bien. Córtenme o pregúntenme cuando quieran. Me gustan las clases que sean participativas, así que no hay inconveniente. Bien. Nos queda, una vez que tenemos hecho el estado de resultado, vamos a completar el estado de situación patrimonial, es decir, completar los campos que tenemos vacíos. A ver, tenemos vacío, yo ahí ya incluso ¿cómo tenemos vacío el total del activo? ¿Cómo lo calculo? Y sumo todo el activo. Bien. Tengo vacío el campo del pasivo no corriente, pero tengo como dato el pasivo corriente y el pasivo total. ¿Cómo calculo el pasivo no corriente? También por diferencia. ¿Cuánto va a ser? Y bueno, va a ser 1.710, que es el total del pasivo, y lo voy a disminuir en el pasivo corriente. Bien, estamos hasta ahí. Y luego tenemos como incógnita el capital, ¿sí? Bueno, pero tenemos como incógnita el capital. Las utilidades retenidas son 0 y el total del patrimonio neto es 4.615. Por lo tanto, si el total del patrimonio es 4.615 y no tengo utilidades retenidas, no tengo ningún dato de reservas ni nada por el estilo. Bien, significa que los 4.615 corresponden a capital. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, vamos a pasar a calcular el activo corriente. De nuevo, tengo el total del activo y cuánto es el activo no corriente. Bueno, la diferencia entre el total del activo y el activo no corriente será el activo corriente, ¿sí? Me parece súper sencillo, no me parece perder tiempo en esto. Lo mismo con el pasivo corriente, ¿cómo lo calculo? Por diferencia, si tengo el total del pasivo y el total del pasivo no corriente. Bien. Luego tengo como incógnita las utilidades retenidas, el patrimonio y el pasivo más el patrimonio neto. Bueno, el pasivo más el patrimonio neto, sabemos que el total de activos es igual al total del pasivo más el patrimonio neto. Entonces, este dato va a ser igual al activo. ¿Bien? Sí. Perfecto. Entonces,
si este dato, el pasivo más el patrimonio neto, es igual a 6.575, si tengo el dato de cuánto es el pasivo, lo que me queda, el patrimonio neto, también lo puedo calcular por diferencia, ¿o no? Que Sí. sería 5.000. Bien. Tengo como dato cuál es el capital, entonces la diferencia entre el patrimonio neto total y el capital que forma parte del patrimonio van a ser las utilidades retenidas, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Bien. El ejercicio número 7 es muy similar a este. Ahora, porque en una materia de cuarto año estamos trabajando con el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. Bien, en administración financiera, el estado de situación patrimonial y el estado de resultados se utilizan como base para analizar los flujos de fondos. Bien, acuérdense que flujos de fondos es el primer tema de la materia, que van a ver la teoría en la próxima clase, y vamos a resolver toda una guía de ejercicios relacionados a esto, ¿sí? Vamos a estar calculando los distintos flujos de fondos a través del análisis del estado de situación patrimonial y el de resultados. Los flujos que vamos a analizar van a ser el flujo proveniente del activo, el flujo de los acreedores y el flujo de los accionistas, ¿sí? Acá yo tengo adelantada una parte que lo vamos a ver la próxima clase porque no tienen la teoría todavía para poder entenderlo, ¿sí? Pero bueno, estos flujos son de interés para las finanzas y bueno, como parten del estado de situación patrimonial y el estado de resultados, por lo que se hace un repaso sobre estos temas, ¿sí? Deberían tener hecho para la próxima clase el ejercicio 2, 3 y 7 de esta guía. Y además, haber leído este apunte que les mencioné que se llama flujo de fondos, que lo tienen en plataforma. ¿Bien? ¿Alguna duda? Ahí ya veo que está conectado Alejo, no sé si me... Lore, ¿me escuchás, Lorena? Sí, te escucho. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Mi nombre es Alejo de Miguel, yo soy uno de los miembros de la cátedra. Y bueno, vamos a trabajar con ustedes en conjunto con Lorena. Escuché toda la primera parte de la clase. Y un poco ahora la idea era contarles desde mi lado, más allá de la clase que hubo el lunes, contarles cuál es la idea nuestra del manejo de esta cursada y resolverlo, tratar de contestar algunas preguntas que fueron haciendo en el chat. Bueno, respecto de la cursada, ahora vamos a hablar de la semipresencialidad o la modalidad mixta que comentaba Lorena. Es una cursada que definitivamente requiere de parte de ustedes mucho estudio fuera de las clases. Van a contar con todo el contenido virtual, tutoriales hechos mismo por Lorena, por mí. Bibliografía hay de todo, pero necesitamos que ustedes le dediquen tiempo a la materia. Por ejemplo, veían ahí en los ejercicios 2 y 3 de recién conceptos de estadística, van a tener que estudiar estadística básica, que puedan ver los valores esperados, varianza, desvío, todo lo que vieron con Lorena recién, covarianza, correlación. Todos esos conceptos los vamos a analizar o lo vamos a ver, a utilizar ahora en la primera parte de la materia. Los conceptos de estados contables que recién mencionaba Lorena, ya seguramente los tiene más frescos, pero vamos a ver los estados contables desde un punto de vista más financiero o analítico, evaluando a partir de los estados contables los flujos de fondos, flujos de efectivo, de dinero que tuvo la empresa, ¿sí?
digamos, vamos a, de alguna manera, ver los estados contables de la perspectiva del estado de origen y aplicación de fondos, que ustedes ya conocen. Y después va a haber un montón de conceptos nuevos, totalmente nuevos, para ustedes, que tienen que ver con evaluación de proyectos, evaluación de activos financieros, que comentaba brevemente, enunciaba Lore recién, vinculado a las acciones. Son todos conceptos novedosos para ustedes que requiere de estudio muy completo y concentrado en la bibliografía que le vamos a ofrecer. Y esa es la idea. Va a haber una primera parte de evaluación de flujo de fondos que la van a ver conmigo el lunes que viene, la teoría. Después van a continuar la práctica con Lorena. Ahora charlamos un poco del miércoles que viene, que va a ser feriado. Después viene evaluación de riesgo y rentabilidad de activos financieros, que ahí está el componente estadístico que les decía. Después una parte, algo de vinculado a finanzas que tiene que ver con la estructura de capital, es decir, cómo se financian las empresas, cuándo conviene financiarse con deuda bancaria o de bonos corporativos, y cuánto con aportes de capital de los accionistas. Y ahí llegaríamos al primer parcial. Después, en la segunda parte de la materia, viene evaluación de proyectos y evaluación de activos financieros. Y hay un capítulo que Lore no recuerdo si entraba en la segunda o primera parte, que es de capital de trabajo. Capital de trabajo el año pasado excepcionalmente entró en la primera parte, pero bueno, este año calculo que entrará en la segunda como siempre. Bueno, así que bueno, ese es el desafío para ustedes. Imagínense que para nosotros es una temática que nos gusta, nos parece interesante, atractiva. La cátedra tiene ya más de 10 años y son conceptos interesantes, son pocos conceptos complejos y para nosotros muy interesantes y que, digamos, es todo un mundo, digamos. Esta es una introducción a la finanza, lo que van a ver ustedes acá. Lore, no sé si hablaste algo ya respecto de la modalidad mixta y aclaraste o comentaste algo. Sí, les hice la aclaración de que, bueno, no vamos a tener burbujas en pergaminos porque el auditorio tiene disponibilidad según protocolo de 115 alumnos y somos 76, así que todos podríamos asistir en forma presencial, pero bueno, obviamente vamos a tener en cuenta aquellas excepciones ya sea por riesgo, por falta de movilidad. Sí, lo que nosotros ya definimos, chicos, es que lo que va a ser presencial son los exámenes, definitivamente. Digamos, vamos a usar la asignación física que tenemos de aula para tomar los exámenes parciales, recuperatorios, finales. Eso sí, o sea, en eso se van a tener que organizar para hacerlo. Respecto a la asistencia de clases presenciales, de la que quien no pueda venir, vamos a ver si podemos en ese momento transmitir virtualmente y eventualmente van a tener un montón de contenido virtual en la plataforma para resolver sobre todo la parte práctica. Lorena va a aportar tutoriales para resolver los ejercicios. Es otra calidad de clase, digamos, pero para tener las herramientas. Y la parte teórica, no tenemos asignación de aula los lunes, con lo cual vamos a hacer la parte teórica, la voy a hacer yo de manera virtual y voy a tratar, porque esto se lo confirmaba Lorena hoy mismo, nos vamos a organizar, Lore, para hacer parte del contenido teórico conmigo presencial en los miércoles. Sí. Y bueno, esa es la cuestión. Lo que sí necesitamos, para quienes están indicando que no pueden viajar o que tienen alguna complicación para hacerlo presencial, que los exámenes van a ser presenciales. Que eso es un requerimiento central de la materia. ¿Alguna pregunta tienen, chicos?
Yo les comentaba, Ale, que en el caso de ser persona de riesgo, bueno, contemplaremos tal vez con algún examen que se imposibilita realmente la virtualidad, la presencialidad, algún examen de tipo oral, donde podamos corroborar con la misma calidad que en la presencialidad los contenidos aprendidos, que eso todavía no está definido, no, pero lo vamos a comunicar. Sí, eso sería una restricción, te diría, desde el punto de vista médico y obviamente que es entendible y se entiende, digamos, pero quienes tengan a lo mejor, refiere a algún problema, que refirieron varios, cuestiones de transporte, yo digo, organícense como para estar en la fecha de los exámenes presenciales. Quien tenga obviamente un acondicionamiento médico, se entiende, pero cuestiones laborales, de transporte, lo tienen que arreglar de alguna manera. ¿Mm? Bueno, ahí Ana dice que trabaja en los horarios de clase, que si tiene que presentar certificado, yo les comentaba que seguramente íbamos a estar subiendo una declaración jurada o demás para el tema de asistir en forma virtual a las clases. Así que, bueno, presentarás, Ana, un certificado porque trabaja en negro, aclara, esto está muy mal, pero bueno. No lo escriba. No, esto está mal, Ana. Tu empleador está mal. Así que, bueno, presentar la declaración jurada. Bueno, Bien. tenemos otro tipo de comentario ahí de Fede. Fede, después escribime por... No, si querés comentarlo, Fede, a ver cómo resolviste el ejercicio 2. De la misma forma que el 1, a ver si te podemos ayudar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, lo resolví con la misma fórmula que nos dio Lorena, porque en realidad nosotros teníamos con Rafael de cálculo, teníamos otra fórmula. Pero bueno, usando la misma fórmula llegué al mismo resultado en el ejercicio 1. Y esa fórmula la apliqué en el 2 y no llegó a la cuota que da 761,46. La cuota me dio 9.310. Por ende, la amortización va a ser distinta. Ese dato que te dice tomar año de 360 días. Ver, si querés, Lore, compartida pantalla y que Federico nos acompañe a ver cómo lo resolvemos. Sí. Acá tenemos el ejercicio número 2. ¿Cuál será el pago mensual de la hipoteca de 75.000 al 12% de interés a ser amortizada durante 30 años? ¿Cuánto es la parte de amortización incluida en la primera cuota? Sí, estos datos son los que tomaste, Federico. Sí, me parece que no me equivoqué fue en la tasa, porque vos lo dividís por 360. Claro, yo tomé 0,12 como la I, no como tenía. Por eso. Debe ser ahí el error. Bien. Bueno. Listo, gracias. No, de nada. De nada. Bueno, chicos, para programar la semana que viene, vamos a subir a la plataforma un paper que son unas 5 o 6 hojas vinculado a flujo de fondos, que es bastante fácil de leer. Les pedimos por favor que lo lean para el lunes, por más que le queden dudas, hay cosas que no entienden, en definitiva vamos a tratar ese tema, sería muy bueno que lo lean. Y hay una bibliografía adicional de Stephen Ross, creo que era, son 2 capítulos que también lo vamos a subir como bibliografía complementaria del tema. Entonces, vamos a dar la parte teórica de lo que es flujo de fondos, que básicamente es a partir de los estados contables definir o evaluar cómo fue el flujo de fondos de la empresa en el año que estemos evaluando. En definitiva, va a ser armar algo similar a lo que es el estado de origen de aplicación de fondos.
y darle una orientación hacia dónde va la materia. Es decir, cuando van a ver que cuando evaluemos proyectos de inversión, lo que vamos a hacer es proyectar los flujos de fondos que va a tener la empresa en un proyecto determinado, y para eso, para proyectar los flujos de fondos, justamente tenemos que entender cómo se arman los flujos de fondos financieros de la empresa. Así que por eso es que tenemos que primero abordar este tema de cómo armar el flujo de fondos de la empresa, de los accionistas y de los financiadores de la empresa. Así que vamos a hacer eso, subimos la parte teórica y el práctico 1, el trabajo práctico 1, que es de flujo de fondos. Sí, que luego de tu clase ya van a estar en condiciones de resolver por lo menos casi toda la guía. Sí, seguramente, Lore, lo que podemos hacer, considerando que el miércoles no hay clases, ahí mismo el lunes, pues yo puedo resolver, si vos estás disponible, bien, y si no lo resuelvo yo, no hay ningún problema, un par de ejercicios prácticos de la guía 1, como para que ya lo tengan. Y después pasamos al lunes siguiente para ya empezar a trabajar en riesgo y rentabilidad. Un comentario de riesgo y rentabilidad que lo veían recién con Lorena. Digamos, uno cuando aborda el tema de activos financieros, en definitiva, una inversión en un activo financiero es una apuesta al futuro. Es decir, ¿alguien compró dólares últimamente de ustedes? ¿Tuvo la suerte de tener un ahorro para comprar dólares? O les hago una pregunta, ¿comprarían dólares hoy en Argentina? Sí. ¿Quién dijo que sí? Sí. ¿Quién dijo que sí? Que anotamos. Yo, Guillermo. Guillermo, bueno, lo vamos a llamar a Guzmán, que dice que no tenemos que comprar dólares. Vamos a pasar tu nombre. Y Guillermo, ¿por qué comprarías dólares? Porque hace mucho que está estable, y cuando algo está estable hace mucho en este país es porque no va a estar más estable. Bien, entonces, por lo que está diciendo es, el tipo de cambio está estable del último mes y medio está estable, se estabilizó en 150, pero decís, yo proyecto que va a subir, esa es tu deducción, ¿no? Sí, puede ser. Y a su vez dijiste, porque en este país cuando algo lleva un tiempito estable, se anticipa la tormenta. En definitiva, lo que decís es, vos tenés toda una historia, o tenemos todos nosotros una historia de lo que fue la evolución de tipo de cambio en los últimos, si querés, 2, 3 años de Argentina, en realidad en los últimos 20 años, ¿no? Pero como es un país tan volátil, uno puede decir, bueno, mirando el último año, yo puedo prever que va a aumentar el tipo de cambio porque en el último año varió mucho, ¿sí? Si bien tuvimos 2 meses de estabilidad, preveo que va a valer mucho. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es proyectar qué va a pasar con el tipo de cambio. Y nos basamos en un valor promedio histórico del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, en función de parámetros estadísticos, la media aritmética, el promedio del tipo de cambio del último año, en realidad no nos interesa tanto el valor absoluto del tipo de cambio, nos interesa cuánto varió en términos relativos, es decir, que haya saltado a nosotros nos interesa como inversores que si compramos hoy a 145, mañana suba un X% para ganar un X% en pesos. Entonces, lo que nos interesa es analizar la variación porcentual del tipo de cambio. Entonces, en el último año tuvo una variación porcentual importante. Entonces, lo que dice Guillermo es, y dando la historia, puedo prever a futuro que va a variar, va a subir. ¿Sí? Entonces, miro la variable estadística pasada para prever el futuro. Por eso, Lore hoy hablaba de la media, del valor promedio histórico de una acción para poder prever a futuro qué es lo que puede llegar a pasar con esa acción, con el rendimiento promedio. Y también está el otro tema que es, perfecto, tuvo una variación de, digamos, un activo financiero 10-15%, pero
¿Cómo sé si voy si esa proyección de que el tipo de cambio va a aumentar un 15, un 20%, cómo sé si es acertado o no la proyección? ¿Cuántas probabilidades tengo de que me salga bien o que me salga mal? ¿Sí? ¿En qué caso perdería yo de esa inversión? ¿En qué caso me iría mal? ¿Qué tendría que ocurrir con el tipo de cambio para que me vaya mal? Bajar. Tiene que bajar. ¿Qué probabilidad hay que baje? No sé, pero últimamente, en los últimos meses, bajó. Bien. Entonces, lo que ocurrió con el tipo de cambio es que uno puede tener una variación promedio histórica del último año, de variación del tipo de cambio diario, ¿sí? Entonces, pero si yo tengo un promedio, si hacemos el cálculo del tipo de cambio del último año y nos dice que varió si querés, un 20%, quiere decir que hubo días que varió más del 20% y otro día que varió menos del 20%, ¿sí? Entonces, hay veces que estuvo por encima y hay veces que estuvo por abajo. Y las veces que estuvo por abajo, si yo proyecto un 20% de rendimiento, pero muchas veces estuvo por abajo de ese 20%, las probabilidades de que en el futuro esté por debajo del 20% son altas, ¿sí? Entonces, esa volatilidad que tiene el rendimiento de un activo financiero está medido por el desvío estándar. Y el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por eso, Lorena decía de nuevo que el riesgo se mide por el desvío estándar o por la varianza, principalmente por el desvío estándar. Entonces, eso es lo que vamos a abordar en la segunda unidad. Lore, bueno, entonces hacemos flujo de fondos del lunes con algún ejercicio y después pasamos al otro lunes con riesgo y rentabilidad. Perfecto. También van a tener disponibles a partir del lunes que viene a los videos tutoriales de la guía número 1, o sea que si quedan dudas, lo van a poder ver en los videos tutoriales. Y si no, bueno, en la otra clase conmigo. Bueno, o sea, la primera clase presencial sería el miércoles que viene o el otro. Exacto, el 31. Perfecto. Para ver, se podría focalizar, me parece que lo ideal sería focalizar en este tema que acabamos de hablar, de riesgo y De riesgo y rentabilidad, sí. Sí, porque el flujo de fondos virtualmente lo pueden sacar un poco más fácil. Sí, aparte tienen videos, hay mucho material al respecto y es un tema por ahí más sencillo que riesgo y rentabilidad. Bueno. ¿Alguna pregunta más para Alejo? No, profe. No, profe. Profe, una consulta, porque el profe Junín había comentado que capaz se podía promocionar si los exámenes eran presenciales. No sé si acá en Pergamino estas opciones de promocionar. Sí, o sea, se mantiene el mismo criterio. En la modalidad, quien rinde en modalidad virtual no puede promocionar. Si todo continúa como hasta ahora, con posibilidad de parciales presenciales, etcétera, mantenemos la posibilidad de promoción, ¿sí? Pero si volvemos a virtualidad o los alumnos que hagan virtual, lamentablemente no, porque es una calidad de examen totalmente distinta. Bueno, profe, gracias. Lo que sí, hay algo importante, chicos, que se reitera todos los años, es la promoción uno los hace, o sea, que el sentido que tienen que tener ustedes de la materia, yo sé que a veces en el transcurrir de la carrera no lo ves de esa manera, pero el sentido es que ustedes se formen y se formen bien en finanzas. Entonces, algunos tendrán dos buenas pegadas, primero y segundo parcial, en la primera presentación, y tienen un buen día y se sacaron 7 o más en los dos casos, y eso están en en calidad de promoción, y está bárbaro. Ahora, hay muchos que les va a pasar que no están en el día, que no le pegaron un tema, pero después le sacaron la vuelta. Esos no van a estar en calidad de promoción, van a tener que ir a final, pero el que va a final y llega a final bien preparado, les aseguramos que les va a ir bien,
en el final, y en muchísimos casos, la gran mayoría de los casos, los que llegan bien preparados al final terminan con una nota final muy, muy superior a la de promoción. Generalmente promocionan con un 7, y los que llegan bien preparados al final y ameritan el examen, se sacan 9, 10, 8, 9, 10, y el resultado final es mucho mejor. Entonces, no se alteren por el tema de promocionar o no promocionar. Hay que tener 7 o más en las dos instancias y siempre en la primera presentación. Es la regla que nos parece justa a todos, y es una regla para favorecer a los que se le alinearon todos los planetas, pero no les pedimos que no nos pidan ver y rever y sumar un puntito más, un puntito menos, que el recuperatorio, que no sé qué, digamos, es una regla estándar y que no se modifica. ¿Aproximadamente cuánto es el primer parcial? El año pasado fue el 27 de abril, este año tendríamos que más o menos ver en qué fecha cae, pero bueno, lo vamos a comunicar por plataforma eso. Y sí, son haciendo un paralelismo con el año pasado, ahí te digo, Lore, que estaba viendo el cronograma del año pasado, cuántas clases son para el primer parcial, clases teóricas fueron 5 clases teóricas antes del primer parcial. Es decir, será Entre el 12 o la semana del 12 al 16 de abril. No, más me parece, ¿eh? Bueno, puede ser, sí, la segunda quincena de abril tirando hacia fines de abril, diga. Sí, aproximadamente. Bueno,